Para ser trader hay que tener una chispa interior. Es algo que se tiene o no se tiene. Es algo que se siente. IG vive el trading. Vamos a hablar de candlestick, es una técnica japonesa que tiene varios siglos de antigüedad. Como ha dicho Daniel, hemos llevado a cabo un estudio de más de 2 años de duración, que todavía es un estudio que sigue abierto, con el que todavía estamos trabajando, centrado en renta variable, en el cual vamos a ver las estadísticas. Es decir, no hay una opinión de si es bueno o es malo. Yo lo que les voy a ofrecer a ustedes son las estadísticas que podemos esperar por el comportamiento histórico de estas pautas y cómo utilizar estas estadísticas y cómo utilizar estas pautas a la hora de operar en base a estos datos que, insisto, son objetivos y bueno, ustedes van a poder evaluar. En primer lugar, entiendo que saben lo que son las pautas candlestick, las velas japonesas. Si no, cualquier pregunta que quieran hacer, no duden en interrumpirme y prefiero contestarla en el momento, aunque al final habrá un espacio, habrá un tiempo para dudas, pero bueno, no se queden sin algo que no entiendan, por favor. Básicamente, como toda pauta, que puede ser candlestick o puede ser también pautas chartistas, me da igual, pueden ser de continuación, es decir, tenemos una tendencia, ocurre algo, en este caso con velas candlestick y continúa al alza, de continuación bajista, tenemos una tendencia bajista, hay una serie de velas con ciertas características y sigue cayendo, o bien de giro. La mayoría son de giro y son las que nos interesan, las que giran la tendencia. Lo primero que nos interesa de las pautas candlestick, háganse una idea que puede haber en torno a 100 pautas candlestick, más o menos, para hacernos una idea. Vale que van surgiendo pautas nuevas, se van ampliando, algunas las vamos eliminando, pero como orden de magnitud, quédense con que hay unas 100 pautas candlestick. Lo que más nos interesa, en primer lugar, es la frecuencia. Hay pautas que es casi imposible verlas, que podemos ver 2 en nuestra vida, pues lógicamente nos va a interesar poco esas pautas. Hay otras pautas, concretamente las tenemos aquí. Esto es un martillo, tenemos una tendencia bajista, aparece esta línea y el mercado gira al alza. Esto también es un martillo, con la única particularidad de que esta zona, este rectángulo es negro en lugar de blanco. Lo único que significa es las pintamos en negro o en rojo, depende del software que estemos utilizando, pero queda sombreada cuando el cierre está por debajo de la apertura. Y es blanco al revés, cuando el cierre está por encima de la apertura. Estas son las pautas más sencillas. ¿Por qué las más sencillas? Porque solo hay una vela en la formación. Otras pautas necesitan 2 velas, 3 velas, 4, 5, 6. Estas son las más frecuentes, es lógico. Son las pautas de una sola vela, los martillos. Un 25% de las pautas, una de cada 4, va a ser un martillo. Lógicamente, deberíamos conocer bien las estadísticas en los martillos. Hay otras pautas, como el bebé abandonado, que vamos a ver una en la vida o 2. Pues no merece mucho la pena que le dediquen tiempo a eso. El hombre colgado se parece mucho, es la misma vela, el mismo tipo de vela. Lo que pasa es que en vez de ser un mercado bajista, es un mercado alcista. Es un mercado alcista. Y es una pauta que esperamos que el mercado continúe. Ya sé que la literatura dice lo contrario, dice que es una pauta de giro, pero yo les voy a demostrar con estadísticas que lo que dice la teoría es incorrecto. El mercado tiende a continuar al alza en lugar de girar. También tenemos pautas muy parecidas. Si se fijan, esta vela es la misma que esta, solo que aquí está invertida. Es la sombra superior más larga. Estas son estrellas fugaces. Entre todas tenemos un 55%. Creo que es un dato muy importante. Es la mayoría, más de la mitad de las pautas son martillos, hombres colgados y estrellas fugaces. Bueno, pues son 3 pautas que conviene conocer bien sus estadísticas y bien cómo operar con las demás. Luego hay muchas que se presentan, bueno, pues un 2% de las ocasiones, y hay algunas que ni siquiera merecen mucho la pena emplear, porque
realmente ha sido hasta complicado encontrar pautas para calcular estadísticas. Después de la frecuencia de aparición, nos interesa la efectividad. Lógicamente, en realidad es el dato que más nos interesa. Y yo creo que es un poco por lo que estamos aquí, yo contándoles el resultado de este estudio y ustedes escuchando lo que es. ¿Y estas pautas Candlestick sirven o no sirven? Porque si nosotros, para contrastar y para comprobar que los datos no estaban sesgados de ninguna manera, lo que hemos hecho ha sido comparar las pautas, ver la efectividad de las pautas, y lo hemos comparado contra todos los giros de mercado donde no había pauta alguna, no había ninguna pauta Candlestick, y prácticamente nos salía un 50%, salía un 50,1, un 49,9, es decir, prácticamente el 50%. El 50% es el azar. Y contra este azar es contra lo que quiero comparar las pautas Candlestick, es decir, cuando no ha habido pauta, cuando no había pauta, nos encontrábamos que la operativa era un 50%. Vamos a ver si somos capaces de mejorarlo. Bueno, vamos a ver si las pautas Candlestick, que llevan más de 2 siglos, tienen más de 2 siglos de antigüedad, vamos a ver si son capaces de mejorar este 50% y hasta dónde son capaces de mejorarlo. Perdón, una pregunta. Sí. O sea, lo que dices es que cuando giran sin pauta, un 50% giran sin pauta. Eso es. Es decir, hemos considerado como una pauta que fuera la no pauta, la no existencia de pauta. No era 50 exacto, era 50,1 y 49,9, pero yo creo que eso confirma que no hay ningún tipo de sesgo ni nada raro en los datos, que es lo principal, ¿no? Porque si nos estuviera dando un 57 cuando no hay pauta, bueno, pues lógicamente estarían sesgadas en un sentido o en el otro. Y para hacer ese cálculo, ahí sí que hemos puesto millones y millones y millones de casos, que es entre los que luego hemos estado buscando las pautas Candlestick. Entonces tenemos que comparar, y al ser los mismos datos tenemos que compararlos contra este 50%, a ver si encontrábamos pautas estadísticamente significativas. Porque en los libros de Candlestick, en la literatura Candlestick, hablamos de las pautas, pero decimos, bueno, pues aquí esto es el Arami. Bien, pero esto funciona mejor, peor, igual. Eso es un poco lo que ha faltado hasta hace poco, y es un poco el motivo también del estudio. Por ejemplo, esta pauta, Trusting Line o el Arami, que son muy conocidas, sobre todo el Arami, resulta que sus estadísticas son muy pobres. Trusting Line es una pauta de continuación bajista, y resulta que eso ocurre en el 47% de los casos. No hay ningún inconveniente en que Daniel, Ana, les hagan llegar la presentación, si la quieren, por email. Entonces, en el 47% de los casos, solo en el 47% de los casos ocurre. Bueno, está demasiado cercano al 50%. Una pauta con un 47% realmente yo no la utilizaría. Me parece que estadísticamente no es significativo, no es bastante, un 3%. Un Arami tiene un 54%. Lo mismo, está demasiado cerca del 50%. Utilizar el Arami alcista con un 54% a favor, bueno, no parece estadísticamente muy significativo, y además hay pautas sensiblemente mejores, porque si no las hubiera, pero las hay muy superiores a este 54. Entonces, lo primero que nos hemos encontrado es que hay pautas, bueno, pues que no nos sirven, entre comillas, para nada, demasiado cercanas al azar. Esas pautas, lógicamente, pues yo recomendaría que las borraran de su catálogo, ¿no? Vamos a ver la más sencilla. Hemos dicho que el 25% de los martillos, el 25% de las pautas son martillos. El martillo es una tendencia bajista. Bueno, aquí están puestas estas rayitas, lógicamente es una tendencia a la baja. Una vela que tiene este aspecto y se llaman Caracasa, esta forma de vela. Tiene este aspecto, en un 69% de los casos rompe al alza.
Bueno, ya estadísticamente ya es otra cosa, ya no es el 54% del ARAMI. Tenemos un 69%, frente al 50%, insisto, que es el azar. Y en un 31% de los casos rompe a la baja. ¿Son iguales todos los martillos? No. Fíjense que solo el color, simplemente cambiándole el color, ya las estadísticas cambian sensiblemente. En un martillo negro es un 60%. Para mí un 60 ya empieza a estar demasiado cerca del 50. Por tanto, tengo mucho cuidado con los martillos negros, los martillos blancos me parecen más fiables. 9 puntos porcentuales más. El hombre colgado. El hombre colgado es una tendencia alcista. Tenemos esta vela, este aspecto que hemos dicho que se llama Caracasa, pero es la diferencia entre la apertura y el cierre es pequeña, y esto es que se ha alejado, aquí marca el mínimo, pues abre y cierra bastante alejado del mínimo, digamos. Aparecen muchas pautas también de hombre colgado. Ya hemos dicho que martillos, hombre colgado, estrellas fugaces, que son las que tienen este tipo de vela, tanto así como invertida, son las pautas más frecuentes, son la mitad de las pautas. Un 68% sigue al alza. Esta siempre teóricamente ha sido una pauta de giro. Y bueno, yo tengo escrito un libro de Candlestick y la tengo catalogada como pauta de giro bajista. Precisamente esto es lo que creo que en los últimos años empezamos a hacer en el análisis técnico. Hay muchas cosas, muchas ideas, muchas cosas que están muy bien, pero vamos a ir asociándoles estadísticas, ¿no? Entonces, el hombre colgado realmente es más una pauta de continuación. Hay un estudio también de hace unos años de un americano que se llama Bulkowski, que también llegó a las mismas conclusiones, que es una pauta de continuación alcista. Y realmente es que los datos son los datos. Hemos trabajado con bolsa europea, bolsa americana, bolsa asiática, y salen que es una pauta de continuación alcista. Sin embargo, cuando el hombre colgado es negro, ya baja a un 57. Un 57, bueno, aunque sigue siendo una pauta de continuación, pero ya su significatividad estadística es muy inferior. Por tanto, fíjense lo primero en la diferencia que muchas veces en la literatura no hacemos o no se hace. Decimos, bueno, el hombre colgado puede ser blanco o negro. Sí, sí puede ser blanco o negro, pero en este caso tenemos un 68 y en este un 57. Es mucha diferencia. Más cosas. La estrella fugaz blanca, también tenemos una tendencia alcista y una vela. Es muy parecida a la anterior, pero en este caso está invertida. En este caso, la apertura y el cierre está alejado del máximo. La estrella fugaz blanca, la estrella fugaz es una pauta de giro, pero tiene solo un 55%. Un 55%, volvemos a lo mismo, un 55% es poco. Un 55% está demasiado cerca del azar, demasiado cerca del 50%. Entonces, cuando vean una estrella fugaz, bien, pues piensen en una estrella fugaz blanca, que hay un 55%. Luego vamos a seguir matizando algunas cosas al respecto que creo que serán interesantes. Esto es un poco la parte más de introducción. Si es negra, pasamos del 55 al 63. Bueno, ya es otra cosa también. Por tanto, el color de las velas en estas pautas individuales es importante. Hemos hablado de la efectividad y hemos hablado de la efectividad en bruto, es decir, todos los martillos, todas las estrellas, luego lo vamos a dividir para poder operar mejor y obtener más rentabilidad. De momento vamos a ir quedándonos con estas ideas. Otras variables. Bueno, pues en el estudio hemos hecho dos mediciones del recorrido. Uno es el recorrido porcentual, simplemente, y otro es cuánto avanza respecto al tramo previo. Es, en cierto modo, un recorrido relativo, porque, claro, un 7%, pues depende de cuánto haya sido la caída anterior. A lo mejor una tendencia bajista muy pequeña, un 7% es mucho. No podemos esperar después de un martillo un 7%, parece demasiado. Entonces, esto es la media respecto al movimiento anterior, la corrección.
En el caso de los martillos blancos, la media es de un 77%. Esto es como si fuera Fibonacci, que decimos, bueno, pues la corrección del 61,8. Bien, pues con pautas candlestick tienen sus propios datos. En el caso del martillo, esperamos una corrección media. Y ojo que los datos medios luego hay que adaptar a cada caso que estamos haciendo. Eso es importante. Pero bueno, es una aproximación, un 77%. Y como media, un 7,3. Un 7,3 desde esta línea verde, que es la que marca el máximo del martillo. El martillo es esta de aquí. Tendencia bajista y esta vela. Hay un martillo. Desde esta línea verde esperamos un 7,3. Si esperamos a que confirma cuando rompe el rango y cierra por encima. Si esperamos a que confirme ya solo es un 5,4. La confirmación pues se lleva un tramo del beneficio. Vamos a ir viendo a partir de aquí. Yo no soy partidario de esperar a la confirmación, porque si esperamos a la confirmación de un 7,3 a un 5,4 es demasiado. Y además, un segundito, y además ahora hay otra variable que vamos a tener en cuenta, y es por lo que yo soy partidario de comprar dentro del rango. Vamos a ir explicando todo esto. ¿Había una pregunta? Yo no he entendido el 77%. Sí. ¿Qué significa? El 7,3 es simplemente porcentual, ¿no? Una recuperación del 7,3, y el 77% es respecto a la tendencia anterior. En este caso, esta es la tendencia bajista y la media de recuperación de un martillo es pues el 77, lo estoy haciendo a ojo que debe estar más o menos por aquí. Si ha bajado 100, subirá 77. Sí, más o menos. Si baja 100, pues sube 77. Es respecto a la tendencia anterior. ¿Por qué? Porque a veces esta tendencia puede ser grande, pequeña. Entonces, es una medición relativa. Porque poner siempre, aunque el dato medio sea un 7,3, luego depende mucho de cada caso particular, de qué tendencia tenga. En este caso, si un 7,3 supone que se va a 23 euros, pues va a ser difícil romper la resistencia, superar más de un 100% de la tendencia anterior. Por eso tenemos estas dos medidas. Una se entiende mejor, es el avance porcentual, y otra es respecto a esta caída cuánto ha subido. Un 77 está más o menos por aquí, más o menos. Algunos datos más, y creo que es importante. La media de días posteriores. Son solo, en el caso del martillo, 5 días y medio de media, pero en todas las pautas salen cifras parecidas, 5, 6, 7, 8 días, no más. Por tanto, las pautas candlestick son rápidas, tienen un efecto rápido. Luego veremos que eso nos influye mucho a la hora de operar. Las pautas candlestick, podríamos decir, son un poco de swing trading. Tenemos que estar pensando en que entramos y vamos a estar una media de 5, 6, 7 días. En principio, cada pauta es distinta, pero estamos hablando de ese orden de magnitud. ¿Perdón? Bueno, este estudio está hecho para renta variable. ¿De varios países? De Europa, Estados Unidos y Asia. Luego otra pregunta. Has dicho que esto se mantiene sobre 5 o 6 días. Esa es la media. Sí, para medias mucho más pequeñas también. Para medias más pequeñas. Se produce, por ejemplo, esa recuperación. Esto es con gráficos diarios. Si usáramos gráficos semanales, las cifras son parecidas, pero se van a semanas. Y si usáramos gráficos horarios, ahí hay un poquito más de volatilidad, pero no mucho más. En gráficos horarios, pues podemos estar pensando en una media de 5 o 6 horas. Lo que pasa es que hay un poco más de volatilidad en los gráficos horarios. Es decir, son pautas muy rápidas, su efecto es muy rápido. Bueno, muy rápido, depende de, lo comparamos con trading intradía, no, pero estamos hablando de que la recuperación, el rebote en este caso, porque es una pauta alcista, bueno, pues una media de 5 días y medio. No quita que hay martillos, pues que luego hay una tendencia de 70 días, bien, pero la media es de 5 días.
También hemos analizado los días de tendencia bajista previa y realmente no hemos encontrado ninguna correlación con el resultado. Es decir, no vemos que por estar más o menos tiempo cayendo luego rompan mejor al alza o rompan mejor a la baja o el resultado posterior sea mejor. Por tanto, realmente cuántos días haya estado cayendo porque es un martillo, si fuera otra pauta sería subiendo, pero cuántos días de tendencia, pues no vemos tampoco nada especialmente relevante con el resultado. Y esta sí que es una parte muy importante y además es la primera vez que hablamos de este tema y que yo sepa, bueno, no se ha comentado todavía en ningún sitio y es uno de los resultados más importantes del estudio, además de las estadísticas asociadas a cada una de las pautas. Y es lo siguiente, la media de los días en rango es cuánto tiempo se pasa el precio hasta salir del rango que forma la pauta. El rango es su mínimo y su máximo. En este caso, como solo hay una línea, una vela, el rango es el mínimo y el máximo de la vela. Si hubiera dos velas formando la pauta, el rango es el máximo y el mínimo de esas dos velas. Entonces, puede pasar un tiempo en el rango. Normalmente la media 0,8 días. Bueno, la media está en torno a un día. Las pautas candlestick suelen estar o bien rompen, como en este caso, al día siguiente. No ha pasado ningún día en el rango, o están un día, o 2, 3, es raro que estén más de 4 o 5 días en el rango. Y sin embargo, es uno de los elementos más importantes y es una de las cosas con las que quiero que se queden. ¿Por qué? Por lo siguiente. Hemos dicho que los días que pasen en el rango, la media está cercana a un día, en el caso de los martillos, pero, y esto es algo universal que hemos encontrado que ocurre con todas las pautas que tienen una estadística un poco a su favor, que la estadística que los datos son estadísticamente relevantes, no en las que hemos descartado. Lo que hemos encontrado es que cuando el día importante para operar es el primero, las estadísticas a favor, si el mercado se mueve en el primer día, como es este el caso, las estadísticas mejoran muchísimo. Llegamos a encontrar pautas, ahora lo vamos a ver, llegamos a encontrar pautas que tienen un 93% a su favor. Estamos hablando ya de cifras realmente impresionantes. Entonces, ¿qué es lo importante cuando aparece una pauta candlestick? Lo importante es el día siguiente. Ahí es donde tenemos que dejarnos la piel, donde tenemos que tener la pauta muy estudiada, tenemos que ver exactamente qué está ocurriendo, poner gráficos intradiarios. A partir del segundo día, las estadísticas empiezan a desplomar y a partir del tercer día se vuelve a hacer el 50%. Por tanto, una pauta de martillo que lleve 4 días en el rango, nos debemos olvidar de ella. No ha roto el rango, bien, pero su efecto se ha perdido. En cierto modo es lógico, porque si esperamos un efecto de 5 días y se pasa 3 en el rango, esa pauta, esa pauta ya no sirve. Entonces, cuando encuentren una pauta candlestick, el día siguiente es la clave. Por eso soy partidario de comprar en el rango, es decir, nos encontramos un martillo y el día siguiente hacemos todo lo posible, estudiamos la pauta, lógicamente, dónde aparece este martillo, hay soportes, todas las técnicas de análisis mejoran extraordinariamente cuando se combinan. Entonces, el candlestick combina muy bien con el chartismo, soportes, resistencias, directrices. Entonces, cuando encontremos un martillo que nos parezca relevante, nos parece que está en una zona, está tocando un soporte o una directriz o lo que sea, y pensemos que es un martillo que merece la pena aprovechar, sobre todo si es blanco, tiene estadísticas, lo hemos visto, más favorables que los negros,
El día siguiente nos intentamos posicionar en el rango, dentro del rango. ¿Que no lo conseguimos? Bueno, no pasa nada, pero intentamos posicionarnos en el rango, sabiendo que a lo mejor nos metemos en el rango y no lo rompe. Pues si no lo rompe, a los 2 días o a los 3 días, yo sería partidario de deshacer esa operación, intentar hacer cero y salir de ella, porque nos está llevando hacia el azar y no tiene sentido quedarse en el azar. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Este es el martillo. Cuando rompe en el día, si sale para arriba o para abajo, si sale del rango en el mismo día, lo cual ocurre casi la mitad de las veces. Casi la mitad de los martillos rompen en el primer día. Eso es bueno, casi la mitad no rompen en el primer día. Eso significa operaciones que vamos a tener que quitarnos de encima intentando hacer cero. Cuando rompen en el mismo día tenemos un 75% a nuestro favor. No está mal, un 75%. Pero cuando es, por ejemplo, esta pauta menos conocida que se llama bloque en avance, está formada por estas velas con esta forma, ¿no? Cuando rompe al alza en el primer día, y eso ocurre en el 40% de los casos, cuando rompe al alza, el 93,7% de las veces lo hace, cuando rompe el rango, quiere decir al alza o a la baja, el 93% de las veces lo hace al alza. Por eso creo que es importante matizar las estadísticas. La estadística del bloque de avance es un 78, es muchísimo para una pauta, un 78% a su favor. Sí, pero cuando encima es en el primer día tenemos un 93,7. Y si fuera el segundo o el tercero o el cuarto, ya está muy por debajo. Ya esa pauta pues tendríamos que quitarnos, tendríamos que deshacer la operación, porque insisto, nos vamos acercando al azar. La envolvente alcista es muy conocida. Tenemos una tendencia bajista, esta vela negra, una vela blanca que lo envuelve. El 74% de las veces, digo el 74% de una manera general, esta pauta rompe al alza. Tiene unas muy buenas estadísticas, un 74%. Bien, pero si es en el mismo día, y ocurre casi la mitad de las veces que rompe en el mismo día al alza o a la baja, el 90% de las veces se va al alza y solo el 10% a la baja. Bueno, esto nos está diciendo, y esto es universal, cada uno con sus cifras, pero hemos encontrado que ocurre absolutamente en todas las pautas candlestick. Por tanto, yo soy partidario, bueno, estos son datos, ahora sí que digo mi opinión, soy partidario de aprovechar el día siguiente, de intentar posicionarnos en el día siguiente, de entender que el día siguiente es la clave. Las pautas que no rompen y necesitan más días en el rango son pautas que se van degradando, que ya la estadística, insisto, se va al 50%, que ya no les está aportando nada. Peléense en el día siguiente al que aparece la pauta, intenten despreciar el resto de días. Si nos hemos metido y luego resulta que no rompe, pues yo estaría ya pensando en cómo deshago esa operación sin perder dinero, pero haría ese cambio de chip. Sí, es que me da la impresión de que la importancia que tenga esta salida del rango estará también supeditada al periodo que utilicemos. No es lo mismo que utilicemos un minuto a que utilicemos una hora, sí, o 4 horas. Esto está hecho estos son datos diarios, gráficos diarios. Sí, pero quiero decir, digamos, el periodo de la vela será de 1 minuto, supongo. Es un día, estas velas son de un día. Cada vela es un día. ¿Cada vela es un día? Sí, en este... Entonces, ¿cómo puede romper, digamos, en un día si solo hay una vela en el día? No entiendo esto. Por ejemplo, aquí, esta vela, vamos a suponer que esta es la vela, esta o esta, una de las dos. Abre aquí y se va para arriba, cierra por encima del rango. Rompe el día 1. Ah, el día siguiente. Al día siguiente, claro. O en el periodo siguiente. Si fuera de 1 minuto, en el minuto siguiente. Es decir, ¿cuánto tiempo se ha pasado dentro del rango? Ninguno, porque realmente en el primer periodo ya se ha salido. Bien, otra cosa que quiero decir y que... Sí, dime. ¿Estos son? No, siempre un día.
Aunque la pauta sea de 3 días, trabajamos en el día siguiente. Pensamos, esta pauta está formada por una tendencia alcista y estas 3 velas. Este es su rango, el mínimo de las 3 velas y el máximo de las 3 velas. Ese es el rango de la pauta. Entonces, porque es el mínimo de todas las velas, el 40% de los casos sale de ese rango al día siguiente. Por tanto, en el 60 no. Pero en ese 40%, si eso ocurre, el 93% se va para arriba. Entonces, ¿cómo podemos plantear la operativa? Al día siguiente compramos dentro del rango y ahí sí que recomiendo pues, que usemos gráficos intradiarios, busquemos un poco para ver dónde compramos y nos posicionamos. ¿Que rompe ese día, que es del 40% que rompen? Va a romper para arriba, vamos a ganar prácticamente siempre que rompa. En este 40% vamos a ganar prácticamente, siempre no, pero casi. ¿Qué nos queda? Que no sea de los que rompe ese día, que sea del otro 60%. Entonces se va a quedar en el rango. Nos hemos metido en una operación que ya no tiene las estadísticas a su favor. ¿Qué hacemos en ese 60? Pues intentar quitárnosla lo comido por lo servido, intentar hacer 0 con ella y fuera. No te digo bien, perdona. Con las sombras también, el máximo y normalmente la ruptura es más importante si rompe, o sea, todo el rango de la pauta, pero que rompa al cierre. Yo sé que, claro, me puedes decir, bueno, entonces tengo que esperar al cierre. Pues ese es un poco el problema, que por eso es por lo que yo también recomiendo que trabajemos con el rango. Utilizamos las estadísticas a nuestro favor, pero no esperemos la confirmación, porque vamos a perder demasiado. Si tengo que esperar a que cierre o a que esté cercano a cerrar, voy a haber perdido un tramo importante. ¿A este estudio qué importancia le ha dado el volumen? No está incorporado el volumen, porque por datos estadísticos, bueno, llevamos 2 años con ello y no hemos podido incorporar más. El estudio sigue abierto, es decir, aparte de la presentación que se hará en octubre, todos los días se incorporan todas las pautas, es un estudio que la idea es que esté alimentado constantemente. Entonces, la siguiente fase incorporaremos el volumen. La verdad es que ha sido tan complicada la programación que nos hemos visto ya un poco desbordados, pero sí es un asunto importante que realmente habrá que incorporar las rupturas con volumen, ver el volumen en las rupturas. Sí. Lo que es el avance. Sí. ¿Son normalmente 3 velas? Sí, 3 velas. Bueno, hay cada... No, está formada por una tendencia alcista que tenga la vela que sea y estas 3 y además más o menos con esta forma, no difiere mucho. Lo bueno que tienen las pautas Candlestick es que están muy claras, que tiene que abrir por encima de la mitad de la vela, pues es por encima de la mitad. Entonces, son bastante objetivas a la hora de programarla, puede ser más o menos difícil de programar, pero son bastante objetivas a la hora de programarse. Algunas dudas, nosotros hemos separado algunas pautas, las envolventes, si envuelven las velas, las sombras o no las envuelven, pero en general son pautas bastante objetivas. Bueno, una pregunta que hay habitualmente, una pregunta habitual, me ocurre mucho en las universidades cuando hablamos de análisis técnico, gente que no ha visto el análisis técnico, hablamos de estas cosas y dicen, bueno, si esto es así, ¿por qué está usted aquí? ¿No está en Hawái, pone los ordenadores a funcionar y demás? Vale, entre el 50% que es el azar y un sistema que haga todo él solo, hay mucho camino. Yo con esto quiero demostrarles que podemos mejorar el 50%, pero eso no significa que lo podamos automatizar
le podamos decir dónde comprar, dónde vender, dónde salir. Todavía, no digo yo que no se pueda hacer algún día, de momento no se puede, pero estamos mejorando ese 50%. Entonces, estamos obteniendo una ventaja estadística. La ventaja estadística no significa necesariamente que se pueda automatizar y olvidarse. Y vamos a ver por qué. Sobre todo porque estamos hablando del beneficio medio. En este caso, vemos esta línea verde. Este es el beneficio medio de los martillos. Este martillo ha funcionado, es uno del 69%, ha funcionado, pero no ha llegado a la línea verde, no ha llegado a la toma de beneficio. Entonces, ¿cuál es el problema? Que aunque el 69% vaya en la dirección que esperamos, unos pueden subir un 1%, otros un 2%, otros un 7%, otros un 12%. Si ponemos el beneficio en la zona media, pues muchos se van a quedar fuera, lógicamente. Simplificando, se quedarían fuera la mitad. Bien, entonces ya no es un 69%. Los que no llegan el 69% al 7% de beneficio. Algunos hacen el 1 y otros hacen el 14%. ¿Cómo sabemos en qué caso estamos? Ese es el problema, que no sabemos si estamos en el caso que va a hacer 14, va a hacer 7 o va a hacer el 1%. Entonces, los datos estadísticos, no olvidemos que son datos medios. Podemos esperar de un martillo un 7%, bien, pero es la media. Entonces, ¿qué hacemos? Incluso pautas, como hemos visto, que podemos esperar, hemos visto aquí, que podemos esperar un 90% cuando funciona en el mismo día o un 93%, estamos en lo mismo. Este 93% que rompen al alza, unas rompen un 1%, otras un 2%, otras un 5%, otras un 12%. ¿Vale? No vamos a ganar el 93% de los casos, porque eso significaría que en todas sabemos dónde vender. Y ese es el problema que va asociado a las estadísticas. Y esa es la respuesta a por qué no lo montamos y estamos en Hawái o en Canarias o donde queramos haciendo el ordenador el trabajo, porque ahora tenemos que adaptarnos a cada uno de los casos. Entonces tenemos una ventaja estadística. Bien, vamos a aprovecharla. En este caso vemos que sí ha llegado a la zona media. En este caso no ha llegado, los dos son martillos que funcionan bien. Bien, vamos ya a centrarnos en la operativa. Lo primero, ya lo hemos dicho, aumentar la probabilidad a nuestro favor operando en el primer día. El primer día de la pauta candlestick, insisto, es donde nos tenemos que dejar la piel. A partir de ahí empiezan a perder muchísima efectividad. Operando en el primer día. Si el precio se mantiene en el rango, va disminuyendo y muy rápidamente llega a un 50%. Segundo, vamos a combinarlo con otras técnicas. No hace falta que sean técnicas complicadas. En cuanto lo combinamos con otra técnica, mejoran muchísimo los candlesticks. En general, todas las técnicas mejoran combinándose. No hace falta combinarlo con técnicas muy sofisticadas. O sí, eso ya es elección de cada uno. Pero técnicas sencillas, chartismo, directrices, pautas chartistas, soporte, resistencia, lo más básico, ayuda muchísimo en los candlesticks. Que queremos utilizar indicadores, divergencias, ondas de Elliott, Ichimoku, bueno, pues eso ya con lo que cada uno se sienta más cómodo y se le dé mejor. Por ejemplo, y este es un ejemplo muy sencillo, tenemos una tendencia bajista, aparece un martillo y ha roto la directriz. Bueno, pues si rompe la directriz tenemos una señal positiva, de lo más sencillo y simple que hay en chartismo. En este caso, no ha roto la directriz. Bueno, pues es menos fiable. Estoy poniendo ejemplos muy sencillos, pero que funcionan y nos ayudan. Tercero, y esto es fundamental, monitorizar el movimiento. Tenemos que ir siguiendo la pauta. Yo no puedo saber, cuando aparece un martillo, si va a subir un 7, un 14, un 2 o un 16, y es el motivo por el que no lo puedo automatizar. No lo podemos saber. No, por lo menos a día de hoy es imposible. No nos podemos adelantar a eso. Lo que podemos hacer es seguir la pauta. De hecho, el análisis técnico en el siglo XXI
Las escuelas americanas, Kirkpatrick y demás, están tendiendo mucho a, en lugar de hacer predicciones, como decir, después de este martillo va a subir un 8%. No, ahora estamos tendiendo mucho a decir, no sé cuánto va a subir, yo voy a monitorizarlo día a día y cuando rompa la directriz, cuando gire la tendencia, pues lo habrá hecho. Es difícil saber a priori que esta tendencia va a durar 8 días o que va a subir un 12%. Sin embargo, no es tan difícil monitorizarlo con las directrices, soportes, resistencias. Por ejemplo, tenemos una envolvente alcista, tenemos una caída y estas dos últimas líneas estas dos últimas velas forman una envolvente. Se llama así porque la vela blanca parece como que envuelve, que se come a la vela negra. Esto es una envolvente. Y pensamos, ¿qué probabilidades tiene la envolvente? Tiene un 73%, no está mal. Bueno, merece la pena. Es una pauta en la que merece la pena trabajar. Volvemos a lo que hemos dicho. Nos vamos a centrar en el primer día. En el primer día, es el más importante. No he querido aquí poner un ejemplo de libro, porque, bueno, no hacerlo tan fácil, que no parezca todo tan evidente. ¿Qué nos encontramos? Que queríamos comprar en el rango y el primer día ya está fuera. Es una buena señal, pero ya está fuera. Bueno, pues aquí vamos a tener que tomar la decisión de si compramos o no compramos. Ya hemos visto que vamos a perder una parte del recorrido. Si compramos aquí, bueno, vamos a perder un poco. No parece que perdamos demasiado. Bien, pues vamos a entrar. Situamos el stop loss siempre al final del rango, en el mínimo. Situamos el stop loss un poquito por debajo. Ahora mismo, máximo riesgo. Hemos comprado aquí, el stop loss aquí. Máximo riesgo. Vamos a monitorizar la pauta. Segundo día. Bueno, tenemos un buen día, es un día alcista. Fíjense cómo el hueco le está actuando como resistencia. Sabemos que podemos esperar una media del 7,2 y 6 días de media. Son datos medios. Pero nos da una referencia de dónde vender. Insisto que es solo una referencia, es la media. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pasan unos días y empieza a establecerse un soporte. No es capaz de romper este hueco. Está trabajando, está actuando como resistencia, pero ya crea un soporte. Bien, esto nos permite subir el stop loss. Ya podemos subir el stop loss a este soporte, con lo cual acabamos de proteger nuestra operación, algo importantísimo, por eso utilizamos los stops dinámicos. Lo principal que afecta al trading siempre es el riesgo. Muchas veces la gente nos centramos en la rentabilidad. El riesgo es lo que tenemos que tener siempre muy controlado. Si controlamos el riesgo, la rentabilidad vendrá sola. No pensemos tanto en la rentabilidad, siempre es el riesgo en el trading. Acabamos de proteger la posición, acabamos de proteger las compras. Bien, pues ya no me preocupa esto. Me preocupaba el primer día, que tenía el stop loss aquí. Parece que el hueco sigue presionando, le está costando subirlo, de hecho son velas negras, pero esto ya nos permite trazar una directriz. Para mí es uno de los elementos más importantes, la directriz, intentar coger la tendencia de este rebote. En el momento en que tengo la directriz ya me deja de preocupar el seguimiento que estoy haciendo a la pauta. ¿Superará el hueco? ¿No lo superará? ¿Romperá la directriz? Bueno, ya tengo mi referencia, que era lo que buscaba. Al principio vamos poniendo soportes, resistencias y luego ya en cuanto podamos usamos la directriz. A partir de aquí es ir siguiendo la operativa. Vamos elevando el stop loss. Vemos en este caso, por ejemplo, que aparece un hombre colgado, negro. Bueno, pues nos preocupa. Vamos a las estadísticas, vemos qué estadísticas tiene el hombre colgado negro. El hombre colgado negro es esta vela de aquí. Situamos un stop justo debajo, lo vamos elevando. Fíjense que aquí aparece otro hombre colgado blanco. Cada vez que aparece una pauta candlestick usamos su rango para poner el stop loss, para elevar este stop loss dinámico. Ponemos aquí el stop
estamos muy cerquita de la zona media, pero lo rompe. Bien, pues lo ejecutamos. Ya está, no esperamos evidentemente a esta zona media. De hecho, luego siguió subiendo, ya nos da igual, nosotros aquí salimos de la operación. Por tanto, es el seguimiento de la operación el que nos va a permitir ir colocando los stop loss y buscar el momento en el que salimos. Insisto que importantísimo el primer día, porque si se queda en un movimiento lateral, ya nos da igual, aunque rompa al alza, no tiene relevancia, no podemos esperar después de 3 o 4 días en rango, aunque se vaya al alza, es posible que no forme tendencia. Ya no nos interesa esa pauta, nos interesa sobre todo las que rompen en el primer día, que son las que, valga la redundancia, tienden a hacer tendencia. Bien. Sí, me ha parecido entender que con todos estos sí. instrumentos, que a veces podemos acertar en cuanto a la tendencia, pero no las podemos cuantificar. Eso es. Y esto nos impide o dificulta la monotilización o el automatismo. Eso es. Entonces, le pregunto, ¿esto se puede extender a otras técnicas? Y me podría decir más o menos hasta qué punto el automatismo queda restringido por esta dificultad. Sí, esto pues puede ocurrir con técnicas. Bueno, yo conozco bastante la técnica Ichimoku, por ejemplo, la técnica japonesa. Ocurre mucho con estas técnicas y ocurre con muchas técnicas. Los sistemas automáticos, en principio hay que ir parametrizándolos. También, aunque sean automáticos, hay que estar encima de ellos, porque hay que estar viendo sus estadísticas, hay que parametrizarlos. No hay un sistema que vaya a durar 10 años, porque funcionan bien en determinadas épocas y circunstancias de mercado. Entonces, tenemos también, aunque sea automático, tenemos que estar encima de él, parametrizándolo, monitorizándolo y dándonos cuenta de cuando el sistema empieza a no funcionar. Por tanto, al final, digamos, automático de me voy a la playa, no existe nada, porque no hay ninguno a día de hoy. Si algún día lo hay, pues magnífico, bienvenido sea. Pero a día de hoy no lo hay. Siempre, si es automático, hay que estar parametrizándolo constantemente. Incluso la misma técnica Ichimoku tiene una serie de parámetros estándar, pero hay que ir adaptándolos. No todos los mercados funcionan igual y sobre todo no todas las épocas. El mundo evoluciona, ahora el trading es más rápido, hay robots, hay muchas cosas que van cambiando los parámetros. Ichimoku nació en los años 50, las técnicas candlestick tienen 2 siglos de antigüedad, lógicamente no son los mismos mercados. De hecho, hay pautas candlestick que ya no aparecen, pero hace 50 años sí aparecían. Bueno, los mercados han ido evolucionando, pero en principio, hasta donde yo sé, evidentemente, si hay alguien que sepa algo distinto, pero hasta donde yo sé, esto lo tengo que utilizar en todas las técnicas. Esto me obliga, me da igual que sea chartismo, me da igual que sea Elliott, me da igual que sea Ichimoku, en todas las técnicas me veo obligado a seguirlo. Pero además, como decía antes, Kirkpatrick y toda su escuela, que seguramente sea uno de los nombres que más suenan ahora en Estados Unidos, es precisamente por lo que abogan, por ir haciendo un seguimiento, no tanto la predicción. Vamos a poner un caso sencillo, hay un doble techo, no tanto la predicción del doble techo como monitorizar la caída posterior, hasta que veamos señales de debilidad de esa tendencia, porque realmente los resultados son mucho mejores que decir, bueno, esto va a caer un 12. ¿Y por qué un 12? Es que a veces cae un 18 y a veces cae un 6. Esa automatización es complicada y es mucho más fácil ir monitorizándolo. Esto que hemos hecho aquí es muchísimo más fácil a que yo, cuando ocurra esto, tenga que decir hasta dónde va a subir y cuántos días. Vale que las estadísticas nos dicen, bueno, esta es la zona media y 6 días. Bueno, pero aquí hay bastante más de 6 días. Entonces, sí, nos da unas referencias, pero indudablemente hay que monitorizarlo. Y monitorizándolo,
realmente se consiguen resultados y se consiguen track records positivos. O sea, esto no solo esto es un estudio, pero nosotros todo esto lo utilizamos en la empresa, trabajamos para instituciones y nuestras operativas sistemáticamente tienen track records positivos, pero siempre hay que estar haciendo esta monitorización. Ojalá algún día encontremos una forma en la que no sea así. Por ejemplo, ¿qué ocurrió en mercado europeo y mercado español? No a cierre de ayer, sino de antes de ayer. Y es solo para que nos hagamos una pequeña idea. ¿Qué ocurrió? Pues tuvimos martillos. Ya hemos dicho que los martillos es lo que más aparece. Hubo martillos en Abengoa, Acerinox, Arcelor, Santander, Bankia, Catalana, Occidente, Deutsche Bank, Colonial, NH Teles, bueno, 10 o 12 martillos. Una sola thrusting line, que hemos dicho que es una pauta que sirve de muy poco, que tiene muy mala estadística, vale, pues fuera. Un par de in-neck que también tiene muy mala estadística y por tanto las descartamos. Un martillo invertido en Natra que también tiene muy mala estadística, tampoco la queremos. Otra que se llama método del 3 con hueco bajista, que tampoco tiene buenas estadísticas a su favor, y también las descartamos, y una envolvente alcista en ferrovial. Bueno, pues esto está obtenido de un escaneado automático del mercado, si no es complicado escanear 500 valores o los que sean. Tenemos todas estas pautas. Entonces aquí es cuando elegimos qué hacer. Quería, Daniel, eso fue a cierre de hace 2 días. La verdad es que hubo un montón de pautas, no suele haber tantas. Ayer, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos a cierre de ayer, es decir, para trabajar hoy. Ya es un poquito tarde, no sé exactamente qué está haciendo el mercado hoy, pero para trabajar hoy, porque hemos dicho que trabajamos en el primer día, ayer tuvimos 2 pautas. Tuvimos una pauta en Iberdrola y tuvimos una pauta en BME. Esta es la pauta que tenemos en Iberdrola. Esto aparece, me da igual que aparezca en rojo que aparezca en negro. Tenemos una línea, están aquí marcadas las 3, una línea negra, una línea bajista, digamos, con el cierre por debajo de la apertura, una línea al revés que es alcista. Bueno, cuando digo línea es vela, los japoneses llaman líneas a las velas, y otra negra. Estas 3 que están aquí marcadas, porque este es el día de hoy, estas 3 forman una pauta que se conoce como stick sandwich. Sandwich es un poco porque se ha quedado aquí como en medio, ¿no? Entonces, vamos a suponer, bueno, y estamos viendo hoy que tendríamos lo que podría ser un martillo. ¿Podemos poner por favor BME? Aquí tenemos BME. BME tiene una envolvente bajista. Son las 2 pautas que hubo ayer. Por supuesto no hay que operar siempre, pero prácticamente todos los días tenemos pautas. Desgraciadamente hay un exceso de martillos, hay muchísimos martillos y muchos hombres colgados, pero ayer tuvimos en BME una envolvente que es una vela blanca, en este caso la tenemos en verde, y una negra que la envuelve completamente. Es esta de aquí. Bien, ¿cómo deberíamos plantear la operativa? La tenemos que plantear hoy. ¿Nos saldrá bien o mal? No lo sé, pero lo tenemos que plantear hoy. Tenemos que meternos hoy en este rango. En este rango entre este punto y este punto. Tenemos que elegir dónde. Y para esto tampoco puedo, los candlesticks no nos dan una fórmula exacta. Para esto lo que yo recomiendo sería, por ejemplo, Daniel, nos vamos a un gráfico intradiario de 15 minutos, por ejemplo. Bueno, pues yo buscaría en un gráfico intradiario, buscaría
niveles de resistencia, o buscaría niveles de resistencia o niveles de resistencia, buscaría puntos en el intradiario donde me parece razonable entrar cortos. No olvidemos que es una pauta bajista, puntos en los que podamos entrar cortos. Lo buscaría en un gráfico intradiario o estaría muy pendiente del gráfico intradiario. Este gráfico intradiario además está quedando muy bonito porque por aquí hay una zona de resistencia y aquí en 15 minutos tenemos una estrella fugaz, que es una pauta candlestick también, que también lo podemos utilizar en periodos cortos. Bueno, pues yo estaría muy pendiente de qué hace aquí. Está en un momento muy crítico para poder plantear estas operativas. ¿Cuál es el problema? Que si abrimos cortos y ahora ya a estas horas es muy dudoso que el mercado desde aquí se vaya a ir para abajo. Pues yo realmente estando el precio aquí en este momento, no creo que vaya a cerrar por debajo del rango. Pues no operaría en BME. No puede ser porque es futuro candidato a ser Bueno, todas las noticias, todo influye. No sé cuantificar qué posible efecto puede tener. No tengo datos estadísticos de algo así. Lógicamente todas las noticias influyen y luego ya podemos tener pautas candlestick que si Obama se tropieza y tal, pues nos va a cambiar todo. O sea, evidentemente todo influye. Nosotros puede ser. En cualquier caso, la idea es, si tenemos que vender dentro del rango, la idea es vender dentro del rango pronto, no por la tarde. Dentro del rango pronto, pensando que pueda cerrar. Y ya a estas horas, si el precio está aquí, pues es dudoso que vaya a cerrar fuera de ese rango. Si no cierra el primer día fuera del rango, estamos empezando a perder. Le podemos dar un día más. Ya hemos perdido mucha estadística a nuestro favor si le damos un día más, pero le podemos dar uno, no más. Pues un aplauso para Carlos. Gracias. Para ser trader hay que tener una chispa interior. Es algo que se tiene o no se tiene. Es algo que se siente. IG vive el trading.